En la ciudad de Coronel Oviedo, el pasado sábado se desarrolló una plenaria de dirigentes de una facción del Partido Colorado, donde estuvo presente el gobernador Marcelo Soto, el senador Mario Varela y el diputado Edgar Olmedo. En entrevista previa hablábamos con el gobernador Marcelo Soto y nos decía que la idea es tener una línea de trabajo conjunto con el Ejecutivo Nacional, el presidente Santiago Peña, y que también se habló ya con el vicepresidente Santiago Peña. Incluso hay una conversación pendiente con el presidente del Partido Colorado. Uno de los que estuvieron presentes y uno de los líderes de esta facción del Partido Colorado en el departamento de Caguazú es el senador Mario Varela, a quien lo tenemos presente hoy. Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros hoy. Muy buenos días, Cristian, un gusto poder compartir contigo y con la gran audiencia. Bien, esta plenaria desarrollada el pasado sábado, medio que nos tomó incluso a los medios por sorpresa, senador. ¿El objetivo inicial de esto o principal de esta reunión? Sí, efectivamente, hemos realizado una plenaria de la dirigencia de nuestro equipo político en el departamento de Caguazú, conformado justamente por mi persona, el gobernador Marcelo Soto, el diputado Edgar Olmedo, los 9 intendentes municipales colorados, así también los presidentes seccionales, convencionales y dirigentes principales. La idea era dialogar con ellos, pero antes de esta plenaria es importante mencionar el antecedente que motivó esta convocatoria. Nosotros ya estábamos conversando, el gobernador, el diputado y yo, con varios intendentes municipales, concejales departamentales y líderes del equipo, en razón de que nosotros desde la asunción del gobierno del presidente Santiago Peña hemos tenido fraternas conversaciones y diálogos políticos. Hay que recordar que nosotros somos originarios del movimiento en ese momento de Fuerza Republicana, cuando se conformó este equipo que postuló al compañero Arnoldo Vins, que desafortunadamente para nosotros en ese momento no pudo llegar a la presidencia, a ganar las internas, y acompañamos lógicamente al candidato ganador en ese momento, a Santiago Peña, quien resultó ganador con una victoria contundente, muy clara, y se pudo observar en números el acompañamiento que ha tenido el presidente Santiago Peña de todos los colorados y especialmente de aquellos quienes hemos también presentado a consideración de la ciudadanía nuestras candidaturas respectivas, y en Caguazú ganó por una diferencia muy importante, muy grande. En mi caso también como senador nacional, el equipo que me acompañó el 100%, así es que todos quienes nos hemos postulado a los cargos electivos dentro del Partido Colorado hemos acompañado a la lista 1. Eso es muy importante, hacer ese recuento de que tenemos un compromiso político y moral. Desde luego nosotros entendemos que en la construcción del poder político necesitamos de todos. A partir de ahí, lógicamente, tanto a nivel parlamentario, incluyo también al compañero Edgar Olmedo, diputado, como en mi caso como senador, siempre hemos tenido conversaciones para acompañar la gestión del gobierno nacional. Nosotros, desde luego también del gobernador, siempre hemos recibido esa apertura de parte del gobierno nacional y del equipo político del gobierno para formar parte del equipo nacional y acompañar los procesos, los programas y proyectos de este gobierno. Nosotros mantuvimos siempre una línea clara dentro de un equipo político nacional que después se desintegra un poco, ¿verdad? Fuerza Republicana ha sido la sumatoria de varios movimientos políticos a nivel nacional, liderados por compañeros, senadores, diputados. Y bueno, eso se dispersó un poco porque también el expresidente Mario Audo, quien siempre fue el líder natural del equipo, está un poco, digamos, fuera del contexto político en este momento. No sabemos mañana porque no existe ningún ex político en ninguna parte del mundo. Pero como él quedó un poco inactivo, hablamos varias veces con él, siempre tuvimos diálogos fraternos, respetuosos. Pero él siempre fue muy claro de que él no podía asumir ese liderazgo, teniendo en cuenta que la Constitución también prohíbe la reelección. Entonces, se llama un poco a un año sabático, diría yo. Y bueno, a partir de ahí nosotros nos refugiamos en nuestro departamento de Caguazú, que tenemos un equipo departamental
que hemos conformado y hemos sido exitosos y victoriosos en las últimas internas pasadas. Y después de mucho análisis, porque realmente hay que ser sincero, Cristian, yo al principio tenía cierto escepticismo y lo he manifestado públicamente en varias ocasiones. No veía yo como una necesidad extrema de generar un pacto político con el gobierno directamente, sino trabajar de forma institucional, sin hacer un compromiso político importante. O sin condicionamiento. Sin condicionamiento, exactamente. Yo creo que esa es la palabra más correcta. Sin embargo, después de un análisis exhaustivo también del propio gobernador, nos manifestó la necesidad de tener un vínculo más estrecho con el gobierno nacional. Y bueno, yo tuve la experiencia de ser gobernador de la disidencia y cuesta un poco, Cristian, eso es de verdad. Fui el único gobernador de 12 en ese entonces. Cuando me toca a mí ejercer ese cargo, no formamos parte del gobierno nacional y se hace un poco cuesta arriba. Es más complicado, es más difícil de repente, pero nosotros, a pesar de ello, hicimos una gran gestión de gobierno. De hecho, no hay reparos en nuestra gestión en materia administrativa. En materia política tuvimos resultados muy importantes. Ganamos aquellas internas por una diferencia muy grande, más de 12.500 votos, me acuerdo. Y también ganamos las internas para la gobernación. O sea, nos fue bien igualmente. Sin embargo, creo que no podemos ser muy mezquinos y hacer un análisis solamente de los colorados, Cristian. Acá nosotros gobernamos, tanto el presidente de la República, los legisladores legislamos y el gobernador gobierna para toda la ciudadanía en general, no solamente para los colorados. Esa es una cuestión más interna nuestra y pensamos que si queremos mantener el gobierno nacional en el 2028, el gobierno departamental también para ese periodo, tenemos que hacer una buena gestión de gobierno, porque solamente las peleas internas nuestras domésticas quizás sea de interés para un sector de la sociedad. Sin embargo, necesitamos que nuestras calles estén en condiciones, que tengamos caminos de todo tiempo, que tengamos infraestructura, que tengamos hospitales, escuelas, que tengamos desarrollo, que tengamos inversiones importantes, que generemos empleo. Entonces, después de ese análisis más ciudadano y más con un enfoque gubernativo de qué es lo que conviene a la gente, a la ciudadanía y nuestro compromiso principal como políticos, hemos decidido acompañar la gestión del gobierno. Eso en lo institucional, pero también como dijimos con los compañeros, desde luego tiene una implicancia política también. Nosotros desde nuestro equipo, desde el departamento de Caguazú, con el compañero Marcelo, con el compañero Edgar Olmedo y todos los amigos dirigentes, intendentes y autoridades electas y la dirigencia toda, acompañamos esa gestión de gobierno porque hay que recordar que nuestro nexo principal es el vicepresidente Pedro Aliana, tanto con los parlamentarios como con los gobernadores. Y bueno, siempre hemos recibido una cordial invitación para formar parte del gobierno nacional, de acompañar la gestión del gobierno. Y hemos mantenido un diálogo fraterno el lunes pasado con el presidente de la República, el vicepresidente, con los tres compañeros mencionados, el gobernador Edgar y yo, y hablamos de acompañar la gestión del gobierno y también para que el gobierno nacional pueda respetar todos los conductos administrativos, institucionales, para que podamos hacer una buena gestión de gobierno. Eso es un poco, digamos, el compromiso, y a raíz de eso yo propuse con los compañeros hacer esta plenaria para no hacer ni tomar decisiones entre cuatro paredes, Cristian, que es lo que la gente reclama muchas veces. Nosotros le hicimos participar a nuestros compañeros, ya habíamos hablado antes, no solamente en esa plenaria, con los intendentes y muchos líderes políticos, y escuchamos las opiniones de los compañeros y todos han coincidido de que es un buen momento para acompañar esa gestión de gobierno. Ahora, sí. Senador, existe el componente ciudadano que dijiste y el componente operativo gubernamental, ¿verdad? La logística del gobierno nacional, departamental, la inversión en proyectos de infraestructura y todo lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado en todos sus niveles.
Pero existe también el otro componente, que es el componente político, claro, ¿verdad? por supuesto. ¿Cómo queda configurado el equipo político del presidente de la República hoy en el departamento Caaguazú? Estuvimos hablando de que existe un equipo político liderado por Miguel del Puerto, otro por el senador Ovelar, y este tridente, por decirlo así, de ustedes. ¿Cómo se administra políticamente Me parece esa situación? interesante la pregunta. No hay ningún tipo de inconvenientes en que cada equipo mantenga su línea de trabajo político. Nosotros mantenemos nuestro equipo, porque nosotros tenemos un equipo político departamental con estos referentes que te mencioné, y no existe ninguna competencia interna entre nosotros en ese sentido. Además, no hemos hecho ningún tipo de condicionamientos de nada. No se le pidió ningún cargo, cupo, nada al presidente. No se hizo ningún tipo de negociación de condicionamientos. A mí me parece que eso es lo que destruye la política justamente. Me das esto y te doy esto. No hay una cuestión de espacio. No es eso. O sea, nosotros lo que queremos es que funcionen las instituciones, que se le respalde a las instituciones, se le escuche a los intendentes municipales en sus respectivos distritos. Y bueno, ese es un poco el compromiso también del Ejecutivo en ese sentido. Esto, lógicamente, surge la pregunta natural de qué pasa con el presidente Horacio Cartes, que hoy es presidente también del Partido Colorado. Desde luego, una decisión tan importante implica necesariamente también una conversación con él. Eso está en agenda y seguramente en estos días vamos a conversar con él, porque hay que recordar una cosa, se fusiona nomás el liderazgo movimentista del presidente Cartes, el presidente de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, como así también es líder de ese movimiento fraterno, y seguramente conversaremos también con él cuál es la visión política que tenemos y tratar de fortalecer al partido. Un partido atomizado, un partido dividido, es un partido que no va a ayudar al gobierno. Nosotros necesitamos un partido colorado que exista respeto, donde tengamos cada uno de nuestros respectivos equipos políticos, pero que exista consideración y respeto. Eso va a hacer de que el partido se fortalezca. ¿Qué pasa con partidos de la oposición hoy? Hoy están atomizados, están fragmentados, están divididos, presidente destituido, fracasos electorales. Pero una disidencia interna es saludable también. La disidencia interna es absolutamente saludable y es importante. Fíjate vos, hablando de eso, acordate vos que Mario Abdo Benítez, que lideró la disidencia en su momento, nosotros le habíamos acompañado con fuerza, él fue electo por Honor Colorado. Él era senador nacional electo por Honor Colorado. Estuvo 2 años y medio militando en Honor Colorado y después, bueno, hubo diferencias seguramente políticas y de criterios con el presidente Cartes en ese entonces. Y bueno, él lanza un proyecto propio y termina ganando después pierde la Junta de Gobierno primero, pero después termina ganando las elecciones generales. Eso no significa que va a desaparecer, seguramente las voces disonantes dentro del partido van a existir siempre. Y como vos decís, hasta es saludable. Yo estoy de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo, porque cuando un partido no es democrático internamente, es un partido que se va golpeando, se va debilitando y hasta puede dividirse. Porque lo que yo digo es, senador, que en el nombre de la unidad del partido no se puede monopolizar el poder. Totalmente de acuerdo. Ahí está el cuide de la cuestión que estoy hablando contigo. Ahora, senador, esta situación nueva que se presenta a partir de ahora, ¿cambia en algo la composición de las bancas en el Congreso Nacional? ¿En qué sentido? Nosotros formamos parte de una bancada independiente, estamos hablando con los compañeros. ¿Hay cambios? Yo creo que casi nada, porque nosotros siempre hemos acompañado en el 95% de los proyectos que presentó el Ejecutivo. Hemos acompañado a nuestra bancada, que yo formo parte de una bancada de 4 compañeros, más Lilian Samaniego, Arnaldo Samaniego, Juana Fara y yo formamos una bancada y seguramente lo discutiremos. Vamos a conversar esta semana, pero nosotros desde luego tenemos un compromiso político con el gobierno nacional y siempre vamos a acompañar esa línea de gobierno, lógicamente sin renunciar al debate. Para eso es el Parlamento, para eso está el Congreso. Entonces el Ejecutivo también
va mejorando esa dinámica de comunicación que en principio se había un poco reclamado. En un arranque de gobierno siempre hay crisis, Cristian, es natural porque nadie estudia ni hace cursos para presidente antes. Uno va afianzando en el ejercicio del cargo también y creo que esa dinámica hay que mantener. Creo que es importante con el agregado de que este Parlamento justamente tiene una mayoría propia de colorados. Nosotros lo que tenemos que buscar es un diálogo fraterno entre los propios correligionarios y buscar siempre tomar las decisiones que convengan a la nación y al país, buscando el consenso dentro de la diversidad. Ahora, senador, ustedes en este acercamiento, y justamente le preguntaba al gobernador si fue de acá para allá o de allá para acá, es decir, ¿hubo interés en algún momento del presidente de la República en este acercamiento? Sí, siempre hemos conversado, no solamente con el presidente, también con el presidente Cartes en su momento, siempre hemos tenido un diálogo muy ¿Hubo fraterno. una previa conversación con el presidente del partido? De este tema en particular Sí. aún no, porque primero nosotros quisimos hacerlo de una manera institucional, creo que es importante que se haga, tener en cuenta Porque que están en función de gobierno. por supuesto, entonces el presidente de la República más el gobernador era nuestra prioridad que el departamento del Caguazú sea priorizado con nuestros programas y proyectos de desarrollo. Eso es lo que nosotros queremos para la gente. Ahora, senador, esto yo creo que redobla el compromiso o la expectativa ciudadana sobre ustedes. Sí, Porque la naturalmente. excusa suele ser nosotros no somos en la misma línea y nadie nos hace caso. Sí. Ahora esa línea, esa brecha se va a romper y Desde la luego. gente va a tener una expectativa mucho más alta. Desde luego, y eso es natural, y hay que asumir los compromisos y los desafíos. Por eso nosotros hemos sido muy claros también con el presidente de la República, manifestarle esa inquietud de tener puertas abiertas para las gestiones de gobierno, lo que corresponda, desde luego. Estamos hablando, por ejemplo, de nuestros hospitales, que tenemos muchas necesidades todavía. Necesitamos fortalecer todo lo que tenga que ver en salud, ahora más con lo anunciado por el logro que se ha tenido en la negociación de Itaipú, que se va a tener un adicional de 300 millones de dólares más. Pensamos que esas distribuciones deben ser equitativas, esas distribuciones deben ser direccionadas a sectores que necesitan. Entonces, lógicamente la expectativa es natural, Cristian, que crezca. Y bueno, asumimos ese desafío. Por sobre todo el gobernador tiene la gran misión administrativa, Marcelo Soto, de hacer ese trabajo. Nosotros estamos más en el respaldo parlamentario y en algunas gestiones seguramente, pero en la ejecución de los programas y proyectos ejecutivos recaerá sobre el gobierno departamental en coordinación con el gobierno nacional. Ese es un poco, digamos, el espíritu de este diálogo y de este acuerdo político. Reitero, esta es un diálogo que nosotros hemos tenido de forma directa con el Ejecutivo y seguramente con el presidente del partido para armonizar y hacer de que el Partido Colorado sea un instrumento, una herramienta de desarrollo para la nación paraguaya, no solo para colorados. Eso es lo que hay que entender. Nosotros queremos que se haga una buena gestión de gobierno para todos los paraguayos y paraguayas del país y por supuesto el quinto departamento también. Esa es la motivación principal que tenemos, con un agregado político importante, Cristian, que en poco tiempo seguramente se va a instalar en la agenda. Hay una corriente importante de colorados, liberales, de todas las bancadas, de plantear una prórroga de mandato para los intendentes municipales. Si eso llegare a ocurrir, quiera yo o no, si es que existe esa mayoría, tenemos 4 años prácticamente sin elecciones. Entonces, ahora yo creo que es un momento de paz, que tenemos que entender que en la paz hay que construir. No podemos estar en guerra los 5 años. Sí vamos a confrontar ideas siempre, eso es necesario en política. Pero una guerra electoral desangra mucho, debilita los gobiernos. Acordate vos que desde el 92 a la fecha siempre los gobiernos han tenido crisis y han tenido también elecciones a mitad del periodo. Sí. En los 2 años y medio de gobierno siempre hay elecciones municipales y elecciones para presidencia del partido. Si esa hipótesis se da,
Entonces no hay elecciones. Lo que hay que hacer si no hay elecciones es trabajar. Trabajar, hacer gestiones, ejecutar programas y proyectos para que tengamos resultados y que la gente realmente diga, se ha hecho un buen gobierno nacional y departamental para seguir recibiendo el respaldo popular y ganar las elecciones, que es finalmente lo que queremos también los partidos políticos. Ahora, senador, quiero ir al ámbito un poco más casero, porque finalmente lo que podríamos decir en materia de que no hay elecciones, los gobiernos normalmente gobiernan pensando en las elecciones, porque se tiene que sostener el poder político y eso es legítimo para poder cumplir también con la expectativa generada en campaña, ¿verdad? Así es. Este quiebre que hubo en algún momento aquí, en la ciudad de Coronel Oviedo, en el departamento del Caaguazú, entre tu persona y el senador Ovelar, ¿fue político o personal? No, totalmente político. Totalmente político. Desde mi perspectiva. Nosotros tuvimos solamente diferencias políticas y no personales, absolutamente. Después, lógicamente, cuando uno entra en campaña, siempre hay algún tipo de roces que rayan justamente a lo personal, pero yo no lo tomo así. Yo tomo la política como una actividad pública, como una actividad profesional, porque uno se dedica a eso y de ninguna manera, yo no planteo de ninguna manera una cuestión particular ni personal, nunca. Dijo el otro día que él está ahora en condiciones de conversar contigo. ¿Están conversando ustedes de nuevo? Nosotros siempre nos encontramos en las sesiones del Senado y tenemos un trato muy cordial, muy respetuoso. No hemos hecho ningún tipo de diálogos políticos, eso es verdad, desde el año pasado, casi nada, pero tampoco yo estoy cerrado a no hablar. Por supuesto que voy a hablar sin ningún problema cuando existan temas de interés para la gente, para por eso te preguntaba si era algo personal o político. No, para nada. Los peores enemigos políticos suelen hablar juntos. Claro. Cuando hay algún punto de convergencia. Uno tiene que entender, Cristian, que la actividad política es una actividad pública. Esa es la actividad pública, que hay intereses públicos. La gente está pendiente de qué nosotros decidimos. Y que lo que decidamos juntos sea beneficioso para la gente, para la ciudadanía. Esa es nuestra tarea. Esta no es para ocupar un cargo y hacer nuestros caprichos personales. Eso es lo que hay que distinguir muy bien, y yo no tengo ningún reparo en conversar con todos los sectores. Tengo amigos, colegas liberales que son muy amigos míos, con quienes tenemos excelentes relaciones personales. No votamos juntos, en el sentido de que votamos a veces en sentido diferente, pero eso no significa que nosotros seamos adversarios. O sea, de ninguna manera. Hay que entender que la política justamente... yo recuerdo, por ejemplo, cuando nos fuimos a esta audiencia pública para la ley de protección al periodista, estaba en tu misma mesa, por ejemplo, Eduardo Nakayama. No, él vino y yo le invité para que integre la mesa. Claro, proyecto. Y él acompañó, y que por cierto es un tema muy interesante que en otro momento vamos a tocarlo. Y así es, efectivamente tenemos una comunicación fraterna. No tenemos ninguna diferencia particular. Así ¿No es esto una absorción del cartismo de este grupo político? No, porque este grupo político ya existe antes del cartismo y ya existe antes de Añetete. ¿Entendés? Nosotros tenemos un trabajo político desde nuestras juveniles. Nosotros, Marcelo, por ejemplo, es cierto, él es el más joven entre nosotros, pero él viene de toda una escuela que su padre ya inició antes. Edgar Olmedo también tiene su recorrido, yo tengo mi recorrido. Entonces, hoy día también, Cristian, hay que entender lo siguiente. Una característica de este proceso democrático del 89 a la fecha, y especialmente la Constitución del 92 a hoy, la política se ha regionalizado mucho. Está la senadora y me bebe la... Ocaragua, el Mango Paraguay, Guamemela, senador Juan Ramón Chávez, Micaí, González Alsina, nunca haya hecho eso. Y hoy se ha regionalizado mucho porque se democratizó bastante el propio sistema electoral y ahora con el desbloqueo con más razón. Entonces yo no creo que sea una absorción total y que va a ser único, ¿no? Yo pienso que si Cartes ganó las internas, eso hay que entender también. Yo nunca estuve militando en el cartismo, pero soy democrático, o ganado a la interna. Pero de ganar la o ganar la interna. Yo entonces, recuerdo el que tiene
la legitimidad electoral y popular uno tiene que respetar, tiene que conversar, tiene que hablar, puede no gustarte, pero vos tenés que estar dispuesto a acompañar y a aceptar las reglas de juego. Recuerdo en el año 2014 me fui a tu despacho para hacerte una entrevista por tu primer año de gobierno. Sí, me acuerdo. Y veía sobre tu escritorio la foto de Cartes y te pregunté, ¿había pegado ya poco? Te dije. Sí. Y vos me decías, pero él ganó. Así ganó. Y nunca le acompañé. Los 5 años que estuve como gobernador, no me tocó trabajar con él políticamente en las internas. En las generales, lógicamente, sí trabajamos. Y estaba el cuadro del presidente de la República, porque es el presidente de la República, ¿verdad? Y ganó él. Y tenía yo el cuadro ahí en mi gabinete por respeto a la institucionalidad y porque yo soy un demócrata. No puedo yo por eso picharme y llorar todo el tiempo. Yo tengo que aceptar las reglas de juego de la democracia. Ya no somos tribus, somos una república en donde hay que tomar posiciones y donde hay que tomar decisiones políticas. Entonces, creo que es una decisión política muy analizada. Repito, yo fui el que fui un poco el abogado del diablo para que entendamos cuál es. Pero en algún momento se especulaba sobre la separación de Marcelo, Mario, Edgar Olmedo y que cada uno iba a ver por cuerdas separadas su incorporación al gobierno o al oficialismo. ¿Eso estuvo en algún momento en duda, senador? No. Yo creo que fue más bien un deseo, ¿verdad? De mucha gente, pero no. En ningún momento nosotros hablamos de que nosotros íbamos a separarnos en ningún momento. Siempre hemos debatido los temas. Marcelo, el gobernador, siempre fue muy claro. Él siempre nos hablaba. Ocurre que el gobernador tiene más contacto con el Ejecutivo por la naturaleza del cargo. Ellos tienen sus reuniones de consejo. Yo fui gobernador y conozco. Tenés que coordinar con ministerios, con ministros, etcétera. Entonces él siempre estaba también conversando con el vicepresidente Aliana, que siempre está con ellos en el Consejo de Gobernadores. Es un vicepresidente bastante activo, eso hay que reconocer. Eso le diferencia un poco de los anteriores vicepresidentes, hay que ser realista, es visible su gestión. Gracias a que el presidente de la República también le da el respaldo, porque eso no puede hacer un vicepresidente sin el acompañamiento del presidente. Y bueno, siempre se estaba conversando, hablando muy fraternamente. Yo también hablé con él habrá sido en enero, no recuerdo muy bien la fecha, en donde él justamente me hablaba de la necesidad de conversar y hacer una tregua dentro del partido, de acompañar la gestión del gobierno. Hablamos en términos muy, muy fraternales. Y bueno, eso se fue conversando, dialogando hasta llegar a esta decisión que tiene el acompañamiento y el respaldo de nuestra plenaria dirigencial departamental. La reunión que tuvimos el sábado fue departamental, solamente de dirigentes, no fue para todo el público, por eso yo aprovecho este medio, Cristian, para aclarar y pedir disculpas a la gente y decirles que no fue una reunión masiva para todos, por eso no se le invitó, no fue un mitin, digamos, de convocatoria para todos. Entonces, creo que esta decisión ha sido reflexionada, es una decisión importante, es una decisión que apunta más al desarrollo de las políticas públicas a favor de la ciudadanía. Eso es lo que nosotros buscamos, porque si nosotros somos mezquinos nomás, vamos a decir, no, yo soy luego senador, yo soy luego diputado, soy luego gobernador y voy a esperar nomás. Tu momento. Mi momento. Entonces, me parece que hay que pensar un poco qué es lo que beneficia a la ciudadanía ese tipo de posiciones y cuál es también la ventaja que tiene el ciudadano. El que nos votó tiene expectativas. Ojalá no lo mitad o recibí ahí la beca a mí, ojalá no la buen servicio público. Ojalá no lo mitad la... Ya arregla mí las AP, ¿verdad? Me alegra mucho que Itaipú ahora haya aterrizado un poco en Oviedo. El gobernador le dio una mano importante también al municipio vetense. Están llegando al vencimiento nuestros asfaltos acá en la ciudad. Entonces es muy necesario que esté presente el Estado. Entonces queremos un Estado más presente con la gente. Creo que esta decisión política apunta a mejorar eso. Senador, ¿y cuál es la reacción que ustedes perciben de los otros equipos políticos en el departamento de Caguazú?
Yo sé que me vas a decir que vos no hablaste, que no escuché nada, pero ¿De qué? no, y de esta decisión de tu equipo político. Su opinión, su parecer. Sí, o sea, es bien recibido. Nosotros tenemos el apoyo 100% de nuestra dirigencia. No, pero de los otros equipos políticos. No. La verdad que no he conversado todavía con ellos. Pero independientemente de eso, siempre hay una percepción. Yo creo que la percepción es positiva porque se necesita paz para gobernar. Pero el celo político pues existe, no, pues senador. eso es natural. O sea, sí, y en ese contexto te la pregunto. política tiene una característica ambivalente de que vos sos compañero de equipo y al mismo tiempo sos competidor. Y más todavía ahora con este ¿verdad? sistema de Y elección. más todavía con este sistema. Entonces, nosotros necesitamos gestión de gobierno. Y es natural, puede ser. Algunos seguramente más celosos, otros menos celosos. Pero es natural, no hay que molestarse por eso. A mí no me incomoda en absoluto ese tipo de situaciones, porque cada uno tiene sus características. Y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en esta misma línea. Los compañeros, especialmente el gobernador, el diputado y yo, estamos muy sólidos, muy de acuerdo en la proyección política también a mediano plazo y a largo plazo. Ahora, senador, no podemos no especular, o no te digo especular, pero poner dentro del escenario político o la coyuntura que cuando lleguen momentos electorales, estos tres equipos en el departamento de Caguazú van a tener de alguna forma una puja interna. Sí, pero y eso no podría afectar en algún momento, qué sé yo, que uno de estos dos equipos vaya y diga al presidente Peña, no, este no podemos sacar porque ellos son de otro equipo y estamos en plena elección, vamos a sacar para nosotros algo. Y no sé qué puede pasar, ¿verdad? Pero pero la política también va evolucionando. Atendé, hay un detalle no menor en relación a lo que vos decís. Hay un proyecto de ley sobre la carrera civil. Sí. Hay que darle más seguridad laboral a la gente. Sí. No porque fulano hoy ya no está en el gobierno y no te respalda más, se le va a echar nomás a la gente. Esa práctica hay que ir cambiando, ¿verdad? Porque no le hace bien eso a la política en general, Colorado, liberal y partido, etcétera. Yo pienso que esa mirada de botín político estatista y prebendario nomás es un el concepto patrimonialista. Ese modelo se va a ir agotando, Cristian, necesariamente. Y eso va a ir ocurriendo porque se generó mucha polémica hace poco sobre ese tema también del nepotismo, etcétera. Entonces, yo creo que la sociedad también va evolucionando y necesariamente la clase política debe interpretar lo que la sociedad también nos exige. Y eso va a ir cambiando. Yo espero que eso vaya cambiando también porque ese tipo de situaciones es lo que genera confrontaciones y peleas que no tienen sentido. Funcionarios que tienen 6, 7 años de antigüedad, que tienen que ser removidos porque no responde a un sector político, ¿verdad? Entonces, eso seguramente tendrá que ir cambiando. Hay que darle más tranquilidad a la gente y esperar de que el funcionario público realmente pueda elegir y no estar siempre alienado a un mandato político coyuntural. Bueno, senador, hay muchos temas por conversar, pero el tiempo a veces apremia, ¿verdad? Sé que tenés también otros compromisos. Así mismo. Y te agradezco mucho la visita. Estaba pendiente ya luego de esta conversación. Estaba pendiente, mi disculpa a la producción porque la semana no pudimos conectarnos. Aparte de eso, estábamos yo creo que vos querías tener todo bien cocinado. Exacto. No digo cocinado, pero sí acordado. No, pero en el mi idea era justamente acordar todo. Y no hacer anuncios que después no se cumplen. Esa era un poco, digamos, mi actitud prudente de mi parte. Y tratar de tener un mensaje claro, que la ciudadanía entienda qué es lo que nosotros buscamos, qué es lo que queremos. Y para eso primero nosotros tenemos que estar de acuerdo. Por lo tanto, yo creo que después de esta plenaria es mucho más fácil poder analizar un hecho consumado. Y bueno, hoy sí te damos productos nuevos, noticias nuevas, entonces me parecía que eso era importante, así que por eso hoy te agradezco mucho. Me llamó la atención algo, y esto cerrando ya, porque en la conversación dijiste,
institucionalmente nosotros hubo el acercamiento con el presidente Así es. Peña y no podemos descartar que en algún momento se hable con el presidente del partido. Sí, se va a hablar. Normalmente se planteaba que todo era al revés. Sí. Que primero por el presidente del partido y después con el presidente de la República. Eso se rompió. No. Ese es el itinerario partidario. Ajá. Nosotros tenemos que entender que primero está la patria. Eso decía Bernardino Caballero. Y luego el partido. Entonces, yo creo que ese es un poco, digamos, el sentido, pero tenemos toda la apertura para poder acompañar la gestión de gobierno. Va a ser la partida Benjamin Point y la gobierno guapa. Nosotros tenemos que fortalecer al gobierno para que el partido sea exitoso. Y si el gobierno es exitoso, el partido es exitoso. Es como el director técnico, ¿verdad? Si el jugador está mal, debo de ver las 100.000 técnicas o tácticas que tiene que aplicar en el campo de juego. Un técnico al jugador, pero si el jugador está lesionado, tiene un problema de esguince, tiene una rotura fibrilar, el técnico puede tener las mejores intenciones, pero el jugador debe rendir en la cancha. Entonces es un poco así, va a ser un comparativo, nomás como somos muy futboleros, a la gente le gusta analizar y yo creo que es así. Así es que no hay ningún inconveniente de también acompañar esta gestión de gobierno y también, por supuesto, hablar con el presidente del partido, que va a ser también un gran árbitro en todo esto de lograr la unidad partidaria dentro de la diversidad y lograr un respaldo político necesario para un gobierno que está comenzando y necesita respaldo y apoyo. Gracias, senador, por la visita. Cristian. Un abrazo. Senador Mario Varela, hablando claro. Hable claro.